Mm, Adelante. mm. Bueno, pues buenas noches tengan todos ustedes, pastores hermanos, el pastor David Correa, nuestro conferencista de esta noche. Agradecemos pues que se hayan conectado, se estén conectando a esta conferencia de Ministerio Juvenil, eh, titulada Fundamentos del Ministerio Juvenil, segunda parte. Al fin vamos a tener nuestra segunda parte. Y bueno, estamos contentos por esta oportunidad que nos da el Señor de poder reflexionar, ¿verdad? Meditar acerca de la tarea que Dios nos ha encomendado para ministrar a los jóvenes de nuestras iglesias. Y bueno, como ya mencioné, pues de nuevo tenemos al pastor David Correa, eh, que nos va a impartir la conferencia de esta noche. Buenas noches, pastor David Correa. Muy buenas noches, muchas gracias por el honor de invitarme otra vez. Les agradezco mucho a todos por estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar con una oración antes de ya entrar de lleno a la conferencia. Vamos a orar. Padre, en este momento nos acercamos a ti, a pesar de que estamos todos a la distancia. Podemos tener la dicha de estar unidos en oración contigo. Rogamos, Padre, que en esta noche tú bendigas este momento, esta actividad, esta conferencia, que tú uses al pastor David para ser de bendición a todos nosotros y que todo en lo que él haya reflexionado, haya aprendido durante mucho tiempo, lo pueda compartir con nosotros y pues también nuestro ministerio sea enriquecido, Señor, en esta labor. Rogamos tu ayuda, que tu Espíritu Santo esté con él y con nosotros, dándonos entendimiento. Ayúdanos para que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar con humildad y que podamos pues aprovecharlo. Te pedimos tu guía y tu auxilio, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues adelante, Pastor David, el tiempo es tuyo. Hermanos, pues muy buenas noches una vez más. Les agradezco el esfuerzo de estar aquí. Tenemos una diferencia de horario. Vaya, donde yo estoy, creo que estamos una hora antes que ustedes. Y les agradezco que estén, siendo flexibles con su tiempo, con su horario, acomodándose, ajustándose para poder estar aquí. De verdad lo aprecio mucho. Gracias al pastor Isaías y a todos aquellos que hacen posible que estemos reunidos una vez más. Y quiero, pues hermanos, de verdad, externarles mi gratitud por permitirme compartir con ustedes este tiempo. Bien, como decía el pastor Isaías, vamos a tener la segunda parte de nuestro curso, conferencia, como ustedes quieran llamarle, Fundamentos del Ministerio Juvenil. Hace un tiempo nos reunimos para comenzar este tema y pudimos entonces avanzar bastante y gracias a Dios que ya se nos da la oportunidad de estar de regreso para esta segunda parte. En un momento más pondré unas imágenes aquí para ayudarnos en nuestra charla de esta noche. Bueno, permítame simplemente recordarles que lo que estamos tratando de hacer aquí juntos es pensar teológicamente acerca del ministerio juvenil. Ya decíamos en nuestra sesión anterior que el ministerio juvenil ha de ser entendido como teología práctica. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, de manera sencilla, lo que quiere decir es que lo que entendemos por ministerio juvenil, nuestra conceptualización, el concepto que tenemos acerca del ministerio juvenil, la manera en que lo llevamos a cabo, lo que hacemos, todo
todo lo que nosotros hacemos en el ministerio juvenil, todo esto debe ser el producto de una profunda y además constante reflexión teológica. Es decir, nosotros debemos siempre estar yendo a las escrituras para que nosotros podamos, bueno, para decirlo de otra manera, para que éstas moldeen nuestro entendimiento de lo que es el ministerio a los jóvenes, o para decirle o llamarle de otra manera, el ministerio a la siguiente generación. Una vez más, entonces, deseamos que aquellos que Dios ha llamado a su misión generacional, y le recuerdo, la misión de Dios es doble. Su misión es geográfica, pero también su misión es generacional. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando hablamos de misión geográfica, de manera muy simple, lo que queremos decir es que Dios nos envía a las naciones. Dios tiene el deseo de alcanzar a las naciones y llenar todas las naciones con la luz de su gloria. Pero también nuestro Señor nos envía, además de enviarnos a las naciones, nos envía a las generaciones. Es decir, Dios también tiene el deseo de que la fe sea pasada a la siguiente generación. Y bueno, pues Dios nos ha llamado a aquellos que somos padres por su gracia, a esta misión generacional. Los padres de facto están en esta misión. Dios ha llamado también a algunos de manera, vamos a decirlo así, uh, más particular para dedicarse a su misión generacional, y en esta categoría pondríamos a los pastores y líderes juveniles, a los consejeros juveniles. Pero bueno, debo decir que todo adulto en la iglesia, la generación mayor en la iglesia, debe entender que el ministerio juvenil pues es nuestra responsabilidad, como hemos de ver esta noche. Bien, deseamos entonces llegar a desarrollar una filosofía o una teoría de ministerio juvenil que tenga un fundamento teológico. Y la teología del ministerio juvenil, por supuesto, debe provenir de las escrituras. Y uno se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué habríamos de molestarnos con esto de teología de ministerio juvenil? ¿Para qué molestarnos con estar reflexionando sobre estas cosas? Bueno, permítame decirle que hay muchas maneras de contestar esa pregunta, pero solamente quiero decir lo siguiente. Teología es igual a metodología. En otras palabras, en nuestra teología moldea nuestra metodología. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Y todos nosotros hacemos ministerio juvenil a partir de algún entendimiento teológico, aunque este no sea consciente. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener un cimiento teológico que provenga de la Biblia, es decir, que tengamos una buena y sólida teología, porque esta va a moldear nuestro ministerio. Pudiéramos poner varios ejemplos, pero piense usted, por ejemplo, en cómo nuestra antropología moldea nuestra metodología de ministerio juvenil, lo que entendemos del hombre y en particular lo que vaya nuestra idea del joven que es un joven, pues esto obviamente va a tener un gran peso en cómo nosotros vamos a abordar, por ejemplo, la consejería. Así entonces, que nos demos cuenta o no, nuestra teología va a estar moldeando la manera en que nosotros llevamos a cabo el ministerio juvenil. Por eso es muy importante que siempre estemos en una reflexión a la luz de las escrituras para determinar qué es aquello que está dando sustento a nuestro ministerio, aquello que está orientando nuestro ministerio. Y dijimos entonces en esa ocasión anterior en que nos reunimos que podemos formar una teoría de ministerio juvenil que tenga un
o teoría o filosofía, por cierto, que tenga un fundamento teológico al contestar bíblicamente 5 preguntas esenciales, fundamentales. ¿Cuáles son estas preguntas? Las preguntas son ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y para qué? En la sesión anterior tratamos de contestar una pregunta muy básica que a menudo es pasada por alto. ¿Qué quiero decir? Las personas, la mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas, cuando se inscribe a un taller o seminario, conferencia acerca del ministerio juvenil, cuando de pronto se entera que alguna institución está ofreciendo un programa de capacitación para el ministerio juvenil, bueno, la mayoría de las personas se inscriben con 2 intereses primarios en mente. ¿Qué es lo que buscan las personas normalmente? Bueno, buscan que les digan qué hacer y cómo hacerlo. Buscan contenido y buscan alguna metodología para el ministerio juvenil. Y eso está bien, eso es fantástico, está muy bien. Por supuesto que es bueno querer saber qué hacer en el ministerio juvenil y cómo hacerlo. En otras palabras, lo que las personas quieren es que les enseñemos qué actividades realizar, qué juegos jugar con los jóvenes, ideas prácticas. Miren, nosotros aquí en el Instituto Next no tenemos realmente como enfoque esa clase de instrucción. Vaya, aquellos que participan en nuestros programas no van a salir con un baúl de trucos listo para usarse, no van a salir con 1101 juegos divertidos para toda ocasión. No, como siempre digo, para eso tienen YouTube, para eso tienen ahí el Internet. Nosotros no vamos a proveer ese tipo de cosas. Pero nuestro interés primario y nuestro enfoque es en ayudar a aquellos que Dios ha llamado a su misión generacional a pensar teológicamente acerca de todo lo que hacen en el ministerio juvenil. Y pues esta reflexión teológica comienza con contestar una pregunta que a menudo es pasada por alto. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer ministerio juvenil? ¿Por qué hacer ministerio juvenil? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, ¿hay alguna base, algún fundamento para el ministerio juvenil? ¿Dónde encontramos en la Biblia un fundamento para este ministerio? Y esto lo abordamos en la sesión pasada. También es importante que nosotros tengamos un entendimiento bíblico acerca de la naturaleza del ministerio juvenil, es decir, ¿qué es ministerio juvenil? Y esto es importante porque en gran medida el qué va a determinar el quién y, por supuesto, también el cómo. Lo que entendemos por ministerio juvenil tendrá un impacto en cómo lo hacemos y en quién lo hace. Y en nuestra sesión anterior ofrecimos una definición funcional, si ustedes quieren, de ministerio juvenil. Y dijimos que el ministerio juvenil, pues es la obra intencional de la iglesia de equipar y apoyar a padres y adultos y para sembrar la semilla del evangelio en la vida de los jóvenes a través de los medios de gracia, a fin de integrar a los jóvenes a la vida y misión de la iglesia. Bueno, ya hemos hablado acerca de por qué, del qué y del cómo. También en nuestra sesión anterior hablamos acerca de la importancia de, vamos a decirlo de esta manera, de hacer cada vez menos esa segregación, bueno, esa segmentación y segregación que vemos en las iglesias con respecto a las generaciones. Y dijimos entonces que queremos integrar a los jóvenes a la vida y misión de la iglesia. Hablamos mucho acerca de
cómo el Ministerio Juvenil por años ha seguido esta metodología de segmentar a los jóvenes por diferentes edades y tener grupos separados, y todos estos grupos también separados, no solo el uno del otro, sino también de la iglesia. Y, por supuesto, hablamos acerca de la importancia de los medios de gracia para el ministerio juvenil. Ahora, esta noche vamos a tratar de contestar otra de estas preguntas fundamentales. ¿A cuál me refiero? Voy a poner unas imágenes aquí para ayudarnos en nuestra charla, conferencia de esta noche. Bien, la pregunta: ¿quién debe encargarse del ministerio juvenil? Es decir, el quién del ministerio. ¿Y cuánto tiempo dura? Si hoy lo paga, mañana lo tiene. Pues un micrófono abierto. Gracias, ya se ha cerrado. Muy bien. Bueno, una de las preguntas que continúa debatiéndose en el mundo del ministerio juvenil hasta el día de hoy es precisamente quién debe hacerlo. Por un lado, tenemos a quienes insisten que solamente los padres son los responsables de la educación cristiana de los hijos. Tal vez recordarán, si no, permítame decirles que hay un movimiento muy fuerte, empezó hace algunos años, que trata de responder, como dije, a la excesiva segregación que encontramos en el ministerio juvenil, pero bueno, yendo al otro extremo, hacia una total integración, es decir, vaya, el desaparecer grupos juveniles, desaparecer clases para jóvenes, etcétera, etcétera. Y entonces entregar por completo la educación cristiana de los hijos a los padres. Este movimiento produjo un documental que se llama Divididos o Dividida, una película que encuentran ahí en YouTube, que causó bastante revuelo en el mundo del ministerio juvenil. Bueno, estos demandan, como dije, la abolición, la desaparición de los grupos juveniles en las iglesias. Pero por otro lado, hay quienes apoyan la idea de un ministerio juvenil a cargo de un pastor juvenil, quien es visto como el encargado principal del discipulado de los jóvenes. Históricamente, el ministerio juvenil entonces ha tendido a ir a dos polos opuestos. ¿Cuáles son estos dos polos opuestos? Bueno, por un lado, tenemos ministerio juvenil. Ustedes pueden ver ahí, vamos a referirnos al círculo que tiene una iglesia. Ministerio juvenil sin hogar, y por el otro lado tenemos hogar sin ministerio juvenil. En otras palabras, como dije anteriormente, hay quienes ven que el ministerio juvenil pertenece solamente al hogar. Y hay quienes dicen, no, bueno, el ministerio juvenil tiene que ser llevado a cabo por un pastor juvenil, un staff profesional o voluntario de personas que se encargan de educar a los jóvenes y de discipularlos. Bueno, como hemos visto anteriormente, y hacía alusión a esto, nuestro entendimiento del ministerio juvenil, es decir, el qué, pues va a determinar la manera en que lo llevamos a cabo, es decir, el cómo o nuestra metodología. Pero también es cierto que el qué, es decir, la naturaleza de nuestro ministerio juvenil, el cómo lo entendemos, también va a determinar el quién debe llevarlo a cabo. Si, como hemos dicho anteriormente, si el ministerio juvenil es la obra intencional de la iglesia, de equipar y apoyar a padres y adultos en sembrar y regar fielmente la semilla del evangelio en la vida de los jóvenes a través de los medios de gracia, a fin de integrarles a su vida y a su misión de extender el reino de Cristo en la tierra, si esto es verdad, entonces entendemos que el ministerio juvenil es la obra conjunta de hogar e
iglesia, la obra conjunta de los padres y de la iglesia local, y no solamente de uno o del otro. Vamos a hablar entonces acerca de que el ministerio juvenil es la responsabilidad primaria de los padres. Es la responsabilidad primaria de los padres. Pero, por favor, quiero que subrayen una palabra. He dicho la responsabilidad primaria, no exclusiva ni única, sino primaria. De hecho, en nuestra sesión anterior, notamos que cuando vamos a la Escritura, encontramos que Dios ciertamente dio a la familia y especialmente a los papás la responsabilidad primaria de discipular a sus hijos, en lugares como Deuteronomio 6, 1 al 9 y Efesios 6, 4. Bueno, esto por supuesto, disculpe usted, esto es algo que es claramente enseñado en las Escrituras y sin embargo, notamos que muchos padres están bastante contentos con hacer a un lado este llamado, este encargo, este mandato y practicar lo que se llama outsourcing o subcontratación. ¿Qué quiere decir esto? Pero quiere decir que los padres, sabiendo o quizá ignorando o quizá, bueno, siendo desobedientes a propósito, lo que usted quiera, toman esta responsabilidad que Dios ha dado a los padres y la delegan total y completamente en y a la iglesia. Y en ese sentido, como que hacen outsourcing. A ver, iglesia, tú te vas a encargar de mis hijos. El papá le dice al líder de jóvenes, mira, aquí te entrego a mi hijo a los 13 años, me lo devuelves a los 19, bien portado, sobrio, con buenas calificaciones y virgen. Exagero con esto, ¿verdad? Pero esa es la idea. En principio creo que eso es lo que sucede. Sin embargo, es claro, una vez más digo, que el ministerio juvenil es la tarea de los padres y como ya hemos dicho, con la ayuda de la congregación entera y no solamente de un individuo. Ciertamente los padres tienen esta tarea, claro, pero la Biblia nos enseña que desde el principio Dios ha establecido, ha creado un sistema de soporte, de ayuda para los padres en esta tarea tan importante. En Deuteronomio 6, como señala, Ron Hunter, Dios manda a la generación mayor de abuelos, padres y la comunidad de la fe como un todo, es decir, la comunidad entera, les llama a ejercer un discipulado generacional. ¿Cómo? Pues mediante el ejemplo e instrucción diligente y a no delegar este rol a nadie más. No perdamos de vista que el ministerio juvenil ciertamente estaría de los padres, pero con la ayuda de la congregación entera y no solamente de un individuo. Así entonces, citando una vez más a este autor, Dios está llamando a la generación mayor, a los abuelos, a los padres, a la comunidad de la fe, la iglesia, como un todo. La comunidad entera es llamada al discipulado generacional. Sin embargo, poco a poco, los padres fueron delegando completamente esta responsabilidad a la iglesia. Y la iglesia en turno, también la iglesia, pues decidió hacer algo de outsourcing. ¿Y en qué sentido? Bueno, la iglesia decidió también entregar el ministerio juvenil enteramente en las manos de un solo individuo, Sin embargo, noten esta cita de Wayne Rice, y Wayne Rice es uno de los cofundadores de
Youth Specialties o especialidades juveniles, quienes en gran medida fueron los que, bueno, vamos a decirlo así, fueron responsables de darnos el ministerio juvenil como se conoce el día de hoy. Wayne Rice es un patriarca del ministerio juvenil con más de 40 años de experiencia en este ministerio. Y él dice, ninguna iglesia debería contratar a un pastor juvenil y volcar el ministerio enteramente sobre él o sobre ella. El ministerio juvenil es demasiado importante como para ser hecho por pastores juveniles. No tengo intención, dice Wayne Rice, de ser irrespetuoso al afirmar esto. La formación espiritual de los niños y jóvenes es la responsabilidad no solamente del pastor juvenil, sino de la iglesia entera. Pero bueno, aún así, aún así, ¿qué es lo que tenemos? Que muchas iglesias, como dije, bueno, han optado por también delegar el ministerio en las manos de una sola persona. O sea, permítame explicar qué estoy diciendo. Los padres han recibido de Dios esta responsabilidad. Y aunque sabemos muy bien que los padres son los primariamente responsables, no los únicos responsables, pero los principal y primariamente responsables del discipulado de la siguiente generación, bueno, Dios ha determinado que esto sea en el contexto de la comunidad entera y con el apoyo de la comunidad entera. Sin embargo, los padres empezaron a delegar la responsabilidad en la iglesia y a la iglesia, y la iglesia entonces recibe esta responsabilidad y decide, ok, voy a hacer outsourcing, voy a contratar a un individuo a quien le voy a entregar entera y completamente el cuidado de los jóvenes, el discipulado de los jóvenes, el pastoreo de los jóvenes, etc. Y este es, como dijimos, el pastor juvenil. Y Wayne Rice observa, no, este es un ministerio muy importante como para delegarlo enteramente en las manos de una sola persona. Ahora bien, usted dirá, pero ¿cuál es el problema con esto? ¿Por qué no podemos nosotros entregar el ministerio enteramente en las manos de un pastor juvenil a quien contratamos para eso? Antes de contestar esa pregunta, si algo sucediera que le impidiera permanecer, si se fuera la conectividad aquí y se cortara la transmisión o usted tuviera que irse o viniera el rapto, no es cierto, o lo que usted quiera. No quiero que se vaya con una idea errónea. Yo no estoy diciendo que ninguna iglesia debería contratar a un ministerio, a un pastor juvenil. No es lo que estoy diciendo. Pero estamos aquí cuestionando la práctica de delegar el ministerio juvenil a un solo individuo, a una sola persona. Estamos cuestionando la práctica de quitar el ministerio juvenil de las manos de los padres y poner este ministerio única y enteramente en las manos de un solo individuo, llámese pastor o líder de jóvenes. ¿Cuál es el problema? Déjeme decirle cuál es el problema y lo voy a explicar usando algunas figuras, algunas ilustraciones. Y la primera de estas ya por error le mostré hace ratito, es Peter Pan en el país de nunca jamás. Y sí, me refiero a la caricatura, a la película clásica de Walt Disney, no a esto que van a hacer. Bueno, dejemos eso de lado, esa es otra historia. Pero bueno, ¿por qué digo que esta es una buena ilustración para hablar del problema con delegar el ministerio juvenil a un solo individuo? Porque en gran medida, y no quiero generalizar, pero en gran medida, mucho del ministerio juvenil contemporáneo, pues se parece a Peter Pan en el país de nunca jamás. Es decir, un grupo de niños abandonados, un grupo de jovencitos abandonados, guiados, liderados por un adulto que no quiere crecer. Vaya, la triste realidad es que muchos de los grupos de jóvenes el día de hoy tienen como líderes a jóvenes, no sé qué palabra quieran usar ustedes, pero podemos decir a jóvenes cool, a jóvenes chidos,
a jóvenes que pues están al día en cultura juvenil, se visten como los chicos, ¿verdad? Están a la vanguardia de la moda, se saben todos los videojuegos que los chicos juegan el día de hoy, son, bueno, se sabe. Ahora, el problema es que muchos de estos, de estos jóvenes brillantes, estos jóvenes carismáticos, cool o chidos, es que muchos de ellos son muy maduros, no solamente inmaduros emocionalmente, sino también espiritualmente. Ahora, no me malentienda, no estoy diciendo que ese es el caso de todos y cada uno de los líderes o pastores juveniles que son ellos mismos jóvenes. Vaya, el estudiante universitario a quien se le encarga liderar a los de prepa. No estoy diciendo aquí que no es posible que ellos sean maduros. Pero bueno, la verdad es que, vaya, debido a que uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo es que los jóvenes están tardando cada vez más en madurar. Estamos viendo el problema de los llamados adultolescentes. Vemos que ahora los 40 son los nuevos 20 y así por el estilo. A veces lo que tenemos es que, bueno, no a veces, muchas veces lo que tenemos es que las iglesias insisten en que el único que puede conectarse con los jóvenes es este joven chido, este joven cool. Pero bueno, notemos lo que dice Wayne Rice una vez más. No es un asunto realmente de edad cronológica, porque ciertamente la edad no es garantía de que alguien tiene el llamado, la madurez y la competencia para dirigir el ministerio juvenil. Pero por otro lado, si bien es cierto que hay jóvenes que son maduros y hay adultos que son bien inmaduros, emocional y social y espiritualmente, bueno, la verdad de las cosas es que hay un gran mito en las iglesias. Y el mito es que las personas mayores, ¿sí? No tienen cabida, no tienen lugar en el ministerio juvenil. Hay el mito de que una persona adulta no puede conectarse con los jóvenes. Y que un viejo pues simplemente no va a entender a los jóvenes y va a aburrirles, etc. Bueno, pudiera ser el caso que así sea, pero esto es un mito. Como dijimos en la sesión anterior, si algo necesitan los jóvenes es personas maduras. Y la verdad de las cosas es que necesitan líderes que hayan caminado con el Señor unos cuantos kilómetros, ¿sí? Santos que han tenido un buen caminar con el Señor. Y precisamente la iglesia tiene que deshacerse de este mito. El mito de que solamente el joven brillante, cuando digo brillante es un joven que atrae, ¿sí? Que es atractivo porque es cool, porque es chido. Pero hay un micrófono abierto, no sé si lo pudieran apagar, por favor, para efectos tal vez de la grabación, o también para, pues, para protección, para que no oigamos lo que no debemos oír, ¿no? Pero bueno, la iglesia tiene que deshacerse de este mito de que solamente el joven chido, el joven cool, es el único que puede conectarse con los jóvenes y ministrarles eficazmente. Como dice Rice, muchos de los más efectivos líderes de jóvenes son gente mayor que tienen madurez y la experiencia que les permite acceso a la credibilidad con los padres, otros adultos y con los jóvenes mismos. Mire, por experiencia le digo que esto es verdad. Sí, tal vez ya no tengamos la misma energía, tal vez ya no, nuestra manera de vestir no sea una manera que conecte, digámoslo así, con los jóvenes. Tal vez no estemos al día en cultura pop, pero le voy a decir algo. La madurez espiritual y el amor que estos adultos puedan tener y exhibir por los jóvenes es algo que realmente necesitan. En una iglesia
los chicos, de verdad, esto es lo que ellos decían, algo que tenía mucho impacto en sus vidas. Era un adulto mayor, un señor, un hermano, quien siempre que estaba ahí en la iglesia y veía a algún joven, le daba un abrazo y le decía, ¿sabes que Jesús te ama y que yo también? Tenemos el ejemplo también de otra hermana, hermana ya entrada en años, anciana, que invitaba a dos señoritas de la iglesia a su casa para cocinar, para enseñarles a manualidades y así en el contexto bueno, estar cocinando juntas o estar haciendo ahí alguna manualidad o tejiendo, lo que sea, ella les escuchaba, oraba por ellas y les aconsejaba de acuerdo a las escrituras. Miren, debemos realmente deshacernos de este mito y buscar en aquellos que han de dirigir a nuestros jóvenes personas con madurez. Estoy diciendo que solamente entonces los viejos, pues no, no estoy diciendo esto. Por supuesto que no, no es lo que estoy diciendo. Pero sí estoy diciendo que un gran problema con delegar el ministerio juvenil enteramente en una sola persona es que muchas veces esa una sola persona no es la más competente y no es la más madura. En pocas palabras, no es alguien que va a ayudar a nuestros jóvenes a crecer en el Señor. Bueno, pero también hay otro ejemplo, otra ilustración que nos ayuda a entender por qué no debiéramos delegar entera y completamente el ministerio juvenil en las manos de una sola persona. Es lo que, si no me equivoco, Jay Kessler ha llamado el problema del joven brillante, o para decirlo de otra manera, ese modelo de ministerio juvenil del joven brillante. El modelo de ministerio juvenil del joven brillante. ¿Qué quiere decir esto? Usemos la ilustración de lo que vemos en la vida cotidiana, en las noches, sobre todo en lugares cálidos como los nuestros, cuando cae la noche y se enciende el alumbrado público, o encendemos las luces en casa, sobre todo las que están allá afuera, sobre todo en áreas más no tan urbanas, notamos que alrededor de las bombillas o de los focos o lámparas, como les queramos llamar, hay insectos, hay volátiles o bichos ahí revoloteando alrededor del foco. Bueno, cuando la iglesia entonces decide contratar a un joven brillante, ¿sí? A un, como dije, un joven adulto cool, chido, carismático, ¿sí? Que conecta con los jóvenes porque habla como ellos diciendo ese vato, ¿no? O qué pasó, vato, o lo que ustedes quieran, ¿no? Conecta con ellos inmediatamente. La personalidad de este individuo atrae a los jóvenes y cual bichos alrededor de la bombilla, ellos vienen a la iglesia porque tienen un ministerio juvenil liderado por este joven brillante, carismático y chido. Bueno, y eso está muy bien, pero hay un problema con este modelo, como lo nota este patriarca del ministerio juvenil. Ese modelo, dice, ha funcionado muy bien, ha sido un modelo popular, aparentemente ha funcionado bien, ¿sí? Es un modelo que ha sido repetido por miles de iglesias a lo largo de los años para mantener sus grupos juveniles repletos de jóvenes, o sea, contratar a esta clase de individuo. Y funcionó bien, dice, excepto que, como todos sabemos, dice Wayne Rice, los focos se queman frecuentemente. Cuando un pastor juvenil se va, los bichos, es decir, los adolescentes, también desaparecen. Así que la iglesia tiene que tratar de conseguir otra bombilla, es decir, otro joven o muchacha brillante, con suficiente carisma y atractivo para los jóvenes, para atraer a los chicos de regreso. O sea, cuando queremos basar el atractivo de nuestro ministerio juvenil en este líder carismático, ¿sí? Cool, pues eso es lo que pasa. Y miren, en los Estados Unidos, por ejemplo, el tiempo promedio que dura un pastor de jóvenes en las iglesias
es aproximadamente 18 meses. Entonces la iglesia, quizá al principio, muy bien, este muchacho, esta muchacha, atraían a muchos jóvenes, pero se va y entonces hay que conseguir otro. Y hay una ilustración más. ¿Cuál es esta? Quizá han oído esta historia, la historia del flautista de Hamelin. ¿Por qué no debemos entregar el ministerio juvenil en las manos de una sola persona? Porque pudiera ocurrir, y de hecho, tristemente sucede, créame, sucede. Pudiera suceder, lo que ocurrió en esta historia. Grosso modo, había un pueblo que tenía un problema de una infestación de ratas, si no me equivoco, y vino un individuo que afirmaba tener unas flautas mágicas y él ofreció al pueblo acabar con el problema. Pero claro, por supuesto, a cambio de un pago. Convinieron en pagarle lo que pidió, y así que el flautista saca su flauta mágica y toca una melodía mágica que hace que todas las ratas le sigan, se las lleva lejos, no recuerdo los detalles, pero bueno, acaba con el problema de las ratas. Va por su pago, no le pagan, molesto, entonces toca otra melodía, un día, me parece, cuando, no sé si un día domingo, qué sé yo, que estaban las personas, bueno, atareadas en sus cosas. Él toca la flauta y se lleva a todos los niños, quienes le siguen, ahí hipnotizados por esa melodía, los lleva a un lugar para nunca más ser vistos. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que precisamente porque llega a haber tal conexión, tan fuerte conexión entre los jóvenes y su líder, llega a haber, por supuesto, una gran influencia, que muchas veces sucede que cuando el líder de jóvenes, por cualquier razón, la que usted quiera, se va de la iglesia, tal vez molesto, tal vez despedido, tal vez buscando algo más, se va de la iglesia, pues muchos jóvenes y sus familias también le siguen abandonando la iglesia. Yo he visto esto en nuestro contexto y lo he visto también en otros lados. Esto sucede. Anteriormente dijimos que la relación primaria de un joven no debería ser con su grupo juvenil. Cuando esto sucede, muy raras veces, pero muy pocas veces, los jóvenes llegarán a integrarse a la iglesia. Y si esto no debiera ser el caso, es decir, si la relación primaria de un joven no debiera ser con su grupo de jóvenes, mucho menos la relación primaria o la conexión primaria de un joven debiera ser con su líder de jóvenes. Dice así, una vez más, este autor. Si la conexión primaria de un joven con la iglesia es su pastor de jóvenes, es su líder de jóvenes, ¿qué piensas que va a ocurrir cuando el pastor juvenil se va? ¿Qué va a ocurrir? Pues estos jóvenes se van a ir. Está frágil, dice, y hay un error, esa A, bueno, no quiten esa A de la vista, ¿no? Y frecuentemente rota conexión puede causar serios daños a la relación de un joven con la iglesia. Entonces no debiéramos nosotros hacer, vamos a ponerlo de otra manera. La relación primaria, la conexión primaria de los jóvenes no debe ser con su pastor de jóvenes, con su líder de jóvenes. Ciertamente es muy difícil para los líderes de jóvenes, para los pastores juveniles, resistir la tentación de ser la razón por la cual los jóvenes están en la iglesia, sobre todo si el líder de jóvenes lucha con el ídolo de la aprobación, quiere la atención, quiere la alabanza, quiere el reconocimiento, quiere el aplauso de los jóvenes, de sus padres, quiere que le digan cuán divertida estuvo la reunión, cuán interesante estuvo el tema, cuán creativo es, quiere escuchar que los jóvenes le digan, nunca habíamos tenido un líder como tú,
qué bueno que estás aquí. Si tú ya no estás aquí, yo tampoco voy a estar aquí, y así por el estilo. Nos gusta ser el centro de la atención, que los jóvenes nos admiren y nos sigan como si fuéramos unos verdaderos rockstars. Sin embargo, la Escritura nos llama a asegurarnos que la gente no nos siga a nosotros. Fíjese que dice el apóstol Pablo. Él habla de su ministerio entre los corintios y dice que él a propósito no bautizó a ninguno. Y él dice, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. Y así lo pone la Biblia en la traducción en lenguaje actual. Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. No me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá de nada. Vaya, nunca los pastores de jóvenes debieran ser el centro de la atención y mucho menos la razón por la cual los jóvenes van a la iglesia. Deben ser muy, muy intencionales en que esto no suceda. Ahora bien, precisamente la iglesia debiera ser cuidadosa de que el ministerio juvenil no recaiga en las manos de una sola persona. Necesitamos un mejor modelo de ministerio juvenil que este, el modelo del joven brillante, ¿sí? Necesitamos un modelo de ministerio juvenil en el que no se centre en la figura de un pastor o líder juvenil, sino uno que entienda que el ministerio juvenil es la obra conjunta de padres e iglesia. Y si bien la responsabilidad primaria, discúlpeme aquí, quiero antes de adelantarme, permítame regresar aquí un momento. Por favor, aquí estamos hablando acerca de que no debiéramos entregar el ministerio juvenil enteramente, totalmente a una sola persona. Por favor, no entendamos que estoy diciendo aquí que no debiéramos nosotros de ninguna manera contratar a un líder o pastor de jóvenes. No estoy diciendo esto. Pero el ministerio no debiera centrarse en la figura de ese pastor juvenil. Más bien, nuestro entendimiento de ministerio juvenil debiera verlo como la obra conjunta de padres e iglesia. Ahora, hablemos un poco entonces de hogar e iglesia juntos, trabajando en el ministerio juvenil. Pero si bien, como mencioné anteriormente, la responsabilidad primaria de la formación espiritual de los jóvenes es de sus padres, tenemos que reconocer una cosa, que así como no podemos delegar o no debiéramos delegar enteramente, ahí está la palabra clave, el ministerio juvenil a un solo líder, tampoco debiéramos ir al otro extremo y depositarlo enteramente en las manos de los padres. Y parece como que me estoy contradiciendo aquí. No, de ninguna manera. De nueva cuenta, noten el lenguaje. El ministerio juvenil no puede ser delegado enteramente a los padres. O sea, si rechazamos ese modelo de ministerio juvenil que se centra en un solo individuo, en la figura del pastor de jóvenes, en el outsourcing, a ver, mira, los padres nos dieron estos jóvenes, no sabemos qué hacer con ellos, ahí te los encargo, mira, te vamos a pagar a 100 pesos al mes, mira, aquí hay una pelota y un silbato y un libro de juegos, entretenlos, por favor, que no se metan en problemas, que sus papás estén contentos y ya la hiciste. No estamos aquí, hablando de que ese debiera ser el modelo. No, hay que deshacernos de ese modelo. Pero por otro lado, no caigamos en el otro extremo de tener un modelo en el que el ministerio juvenil no ve ninguna razón o no ve ninguna utilidad en que haya una persona que se encargue de este ministerio en una manera que vamos a describir en un momento más. ¿Por qué no podemos delegar tampoco el ministerio juvenil enteramente en las manos de los padres? Muchas cosas pudiéramos decir, pero voy a darles estas razones. Número uno, la razón teológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y quizá no sea la mejor manera de enunciar esto, pero
Con esto lo que quiero decir es que desde la caída, los padres experimentan dificultad en la crianza de sus hijos. De acuerdo a Génesis 3:16, Eva recibe esta maldición. El Señor le dice claramente, con dolor darás a luz a tus hijos. Sin embargo, autores, comentaristas muy respetables, muy respetados, como Matthew Henry, por ejemplo, habla de la sentencia que Dios le dio a Eva en su comentario de toda la Biblia, volumen 1, Génesis a Deuteronomio. Él dice lo siguiente, él dice que Eva no solamente con dolor daría a luz a sus hijos, sino que ese dolor inicial de dar a luz, de traerlos al mundo, como se dice, ese dolor inicial se extendería también a la crianza de los hijos. Vaya, no es fácil criar hijos. Y no es fácil por dos razones. Número uno, estos hijos no son esos querubincitos que el Señor mandó del cielo, angelitos que el Señor... No, no. Estos son seres caídos que por naturaleza son hijos de ira, lo mismo que los demás. Son rebeldes que tienen una mente hostil al Señor y a su ley. No se someten, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No solamente este es quizá uno de los más grandes, de las cosas que representan la mayor dificultad, diríamos, pero también estos hijos pecadores, rebeldes, son criados en un mundo caído. Y así como la mujer experimentaría dolor en la crianza de los hijos, el hombre también abrumado por esa ardua tarea de trabajar en un mundo hostil, en un mundo caído, hostil, hallaría, de acuerdo a Génesis 3:17 al 19, que sus energías serían consumidas en tratar de ganar el pan para la familia. Con dolor, se le dice a Abraham, harás producir la tierra con el sudor de tu frente. El trabajo sería arduo, difícil y fútil. El hombre llega a casa cansado, hasta cierto punto frustrado, llega después de haber pasado un día muy complicado, y lo último que desea, lo último que quisiera es que su esposa le espere en la puerta con una lista de acusaciones diciendo: tu hijo se portó mal en la escuela, quiero que hables con él, quiero que lo disciplines. Lo último que quiere es eso. Lo que más desea es llegar a su casa, desparramarse en el sofá, prender la televisión y olvidarse de todo, ¿no? Ustedes saben de qué estoy hablando. Desde la caída, entonces, el criar hijos se ha vuelto una lucha muy dolorosa y muy difícil. Por lo tanto, los padres no pueden solos, necesitan ayuda, y específicamente la ayuda de la iglesia. Desde ese momento, el Señor puso el escenario para la necesidad de un ministerio de apoyo a los padres. Y déjeme decirle lo siguiente: los padres son necesarios, pero no son suficientes. Aún los mejores padres, los más dedicados, devotos, los más intencionales, aquellos que oran todos los días juntos por sus hijos, derraman lágrimas, se postran ante el Señor suplicando por sus hijos, que dan un buen ejemplo, que dirigen los devocionales de la familia, que los llevan a la iglesia, que invierten en su educación cristiana, etcétera, etcétera. Aún esos padres necesitan apoyo, necesitan ayuda para la crianza de sus hijos. ¿Por qué razón también no debiéramos entregar completamente el ministerio juvenil en las manos de los padres? Porque, bueno, parece también contradictorio, pero la realidad, históricamente los padres han tendido, como dije, a abdicar, a hacer a un lado, a dejar de lado, a rehusar, a rechazar su responsabilidad, ya sea por sentirse abrumados o por negligencia. Y precisamente por eso la iglesia ha entrado al quite, como decimos coloquialmente. La iglesia ha tratado pues ahora sí que atacar ese problema y de reforzar de suplir esa necesidad, combatir esa deficiencia. Pasar la fe de una generación a otra ha sido
por supuesto, el mandato del Señor para la comunidad del pacto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pasar la fe de una generación a otra ha sido una prioridad para la iglesia. Lo fue en la iglesia primitiva y también lo fue en tiempos de los reformadores. Si ustedes leen la historia de la iglesia, particularmente la historia de los catecismos y demás, podrán ver que personas como Juan Calvino, por ejemplo, se dieron a la tarea, Lutero también y otros, se dieron a la tarea de ¿qué? De responder a la negligencia de los padres que se agudizó en la Edad Media con respecto a esa negligencia con respecto a la formación espiritual de sus hijos, que, como dije, poco a poco fue erosionada esa responsabilidad durante la Edad Media. Ese problema se agudizó y los reformadores respondieron, pues produciendo catecismos y entonces tomando en sus manos esa tarea de ayudar a los niños a crecer en la fe, a la siguiente generación. Bueno, hay una tercera razón, llamémosle la razón cultural. ¿Por qué no delegamos, no debiéramos delegar el ministerio en las manos de los padres solamente? Bueno, porque debido a la fragmentación de la familia y a lo que Chuck Clark ha llamado el abandono sistémico de los jóvenes por parte de adultos e instituciones adultas, es imposible que la formación espiritual de los hijos sea dejada solamente en manos de los padres. La realidad es que muchos jóvenes carecen de padres cristianos o simplemente carecen de padres. La iglesia, el día de hoy, pues tiene en su seno a huérfanos literales y a huérfanos espirituales. Y entonces, pues si adoptamos un modelo de ministerio juvenil, un modelo que dice, a ver, de aquí en adelante la educación de los hijos, la educación cristiana, la formación espiritual, el discipulado de los hijos estará en manos de los padres. ¿Y qué hacemos con esos jóvenes que no tienen padres cristianos? Bueno, además, como les dije, aunque los jóvenes, nuestros jóvenes, estén bien atendidos por sus padres, aún así, los jóvenes necesitan la influencia de otros adultos que refuercen la enseñanza de sus padres. Y verdad sea dicha, a veces lo tienen que oír de otra persona. Les hemos dicho una y otra vez, pero basta con que el pastor de jóvenes, el líder de jóvenes, o el amigo tal, o el tío tal, les diga lo mismo para que ellos digan, wow, ¿no? Y a veces llegan a la casa nuestros hijos diciendo, oye, papá, fíjate que, ¿sabes qué me dijo el hermano tal? Fíjate que me dijo esto. Y uno piensa para sus adentros, ¿no? Y no es lo mismo que te he dicho, no es lo que te he venido diciendo desde hace 30 años. No exagero, obviamente. No es lo que te he venido diciendo desde hace años, ¿sí? Oh, papá, fíjate que, ¿sabes qué dijo tal conferencista? Y todo es lo que yo te he venido diciendo. Además, ¿quién crees que le enseñó a ese conferencista, no? Pero bueno, la verdad es que aún los hijos que tienen ambos padres dedicados a ellos necesitan a otros adultos. Pero la gran realidad es esta, y muy triste, por cierto. Esta imagen ilustra muy bien lo que estoy tratando de decir. Hay muchos huérfanos literales y espirituales en el mundo que no tienen nadie, absolutamente nadie, que pues los guíe, que les aconsejen. No tienen a nadie en casa, ¿sí? Quien les va a abrir la Biblia y les va a aconsejar. El otro día, aquí en nuestra iglesia, donde vemos esta realidad de la cual les estoy hablando debido a la situación cultural actual, un anciano de la iglesia invita a uno de nuestros jovencitos que no tiene papá, lo invita a ir a su casa al fin de semana, a ir al cine, quedarse con ellos, con su familia en su casa. Y bueno, después de regresar del cine, llegó la hora de dormir y el matrimonio pues arropó a sus 3 hijas y también a él. Fueron y le taparon y oraron con él antes de dormir.
Y este chico, a palabras más, palabras menos, le cuenta su experiencia a su mamá y le dice, oye mamá, fíjate que me hicieron esto conmigo, oraron conmigo, el hermano tal, fulano tal, oró conmigo antes de dormir y dice, así se siente tener un papá. Wow, y eso realmente me hizo, me sacó las lágrimas, ¿no? Porque ¿cuántos de los chicos no tienen esa bendición? Entonces, no podemos tener un modelo en el cual el ministerio sea delegado completamente en las manos de los padres. Sí, por supuesto, el ministerio juvenil es la responsabilidad primaria de los padres, pero con la ayuda de la congregación entera. Entonces, no podemos nosotros dejar el ministerio solamente en las manos de los padres. Pero también, otra vez, lo decimos, mientras que este es el caso, la iglesia nunca, pero nunca debiera reemplazar o usurpar el lugar de los padres en el ministerio a la siguiente generación. Entonces, ¿qué hacemos? Quizá conozcan esta resina, la resina epoxi, un pegamento que consiste en mezclar dos, llamémosle sustancias, los químicos, ¿verdad? Estos por separado no tienen un gran efecto, pero mézclalos y aquello que pegues con epoxi va a ser muy difícil de despegar. Así entonces, el hogar por sí solo y la iglesia por sí sola no son, digámoslo así, lo más efectivo. Pero cuando los mezclas, algo muy poderoso sucede. Bueno, y entonces, esto nos lleva a hacernos esta pregunta. ¿Pastores juveniles? Una pregunta muy importante es la siguiente. ¿Requiere el ministerio juvenil de la figura y del trabajo de un pastor juvenil? ¿Requiere? ¿Se necesita? ¿Es esencial? ¿Es imposible tener un ministerio juvenil sin la figura y trabajo de un pastor juvenil? Bueno, concuerdo con lo que dice Wayne Rice cuando bueno, antes que nada, ya hemos visto esto. El ministerio juvenil no es solamente la responsabilidad del pastor o líder juvenil. Vaya, yo decía, concuerdo con Wayne Rice con respecto a la necesidad de desafiar, y noten por favor el lenguaje, desafiar la idea. ¿Qué idea? De que cada iglesia necesita y requiere un staff, juvenil profesional. El problema, según Wayne Rice, es que precisamente la congregación ha sido entrenada por ya demasiados años a creer que el ministerio juvenil no es su trabajo. No pierdan de vista qué estamos diciendo aquí. Voy a regresar para que esto quede claro. Estamos haciendo esta pregunta. ¿Requiere el ministerio juvenil de la figura y del trabajo de un pastor juvenil? Bueno, la respuesta es no. Es no. Concuerdo con Wayne Rice con respecto a la necesidad de desafiar esa idea que es cada vez más común, que es cada vez, digamos, sí, más común en nuestro contexto también. ¿Qué idea? De que cada iglesia necesita o requiere un staff profesional. ¿Qué es esto? Gente pagada que se encargue del ministerio juvenil. Como ya hemos visto y lo ponemos aquí, el ministerio juvenil no es solamente la responsabilidad del pastor o líder juvenil, el ministerio juvenil es la responsabilidad de la iglesia, de la congregación entera. Pero ¿por qué? No, vaya, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que la iglesia en general ha sido entrenada explícita o implícitamente por ya demasiados años, como dice Wayne Rice, a creer
que el ministerio juvenil no es su trabajo. Que el ministerio juvenil no es su trabajo. Pero eso es una conclusión errónea, ¿sí? Pero también el pensar que los pastores o líderes de jóvenes no tienen lugar en el ministerio juvenil, eso también es una conclusión errónea. No debiéramos concluir a partir de todo lo que ya hemos dicho de que ninguna iglesia debiera contratar a un líder de jóvenes, que ninguna iglesia debiera pagar a un pastor de jóvenes. No estamos diciendo esto. Pero sí, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Aunque es cierto que el ministerio juvenil en la iglesia local no requiere, por eso resalto esa frase, no requiere de la figura de un pastor o líder juvenil profesional. Sin embargo, los líderes o pastores juveniles, pueden servir un muy necesitado y muy importante rol en la iglesia. Pueden tener este muy necesitado y muy importante rol. Entonces, el asunto aquí, quizás no debiéramos pensar que debemos despedir a todos los pastores de jóvenes o prescindir de ellos. Más bien lo que necesitamos es redefinir el rol del pastor o líder juvenil. Lo que necesitamos es redefinir el rol del pastor o líder juvenil. No se trata de deshacernos de los pastores o líderes de jóvenes necesariamente, pero más bien debiéramos redefinir su rol. Ahora, pareciera extraño decirlo, pero conforme los años pasan, hermanos, más me convenzo de que el ministerio juvenil se trata más acerca de trabajar con los padres que con los jóvenes mismos. Wayne Rice, otra vez, hay que oír a los patriarcas, hay que oír a la gente con sabiduría, ¿no? El problema, dice, con ser un pastor juvenil es que tu descripción de trabajo está limitada por tu título. Eres pastor de jóvenes y eso es todo. Pero el rol de un pastor juvenil es mucho más grande. Mi amigo Kyle Hosmith dice que en la frase pastor juvenil, en el título pastor juvenil, y perdón, ahí no falta el panadero, ¿verdad? El vendedor que sale en cualquier grabación de Zoom de las iglesias. Perdón por eso. Pero bueno, decía Kyle Hosmith, dice que en el título pastor juvenil, el sustantivo pastor es más importante que el adjetivo juvenil. ¿Por qué? Como dije, me convenzo cada vez más que el ministerio juvenil se trata más de trabajar con los padres, con los adultos que con los jóvenes mismos. Entonces, ¿cuál es el rol? Bueno, el Ron Hunter dice que la Biblia no provee una descripción explícita del rol específico de un pastor juvenil, pero sí implícitamente describe lo que un pastor debiera hacer y debiera hacer. Y eso es cierto. Bueno, una vez más, parece muy extraño, pero esto es verdad. Y debiéramos convencernos que este es el caso, que el ministerio juvenil se trata más de trabajar con los padres que con los jóvenes mismos. Entonces, el rol de un pastor juvenil, ¿cuál debiera ser ese rol? Bueno, permítame decir lo siguiente. Es importante recordar, dice Mike McGarry, que cada joven tiene una familia a la que regresa cuando deja el grupo juvenil, ya que los padres son la principal influencia en sus hijos con respecto a la fe. El costo de invertir en el ministerio a los padres no debe ser visto negativamente como un tiempo que pudo haber sido empleado con los jóvenes, sino como una inversión a largo plazo en la familia. Entonces el rol debiera ser quizá pastorear y equipar no solamente a los jóvenes, sino primariamente a los padres y a los adultos. Y aquí viene una interesante propuesta
de Wayne Rice. ¿Qué tal si un tercio del tiempo del líder de jóvenes, del pastor de jóvenes, fuera dedicado a los jóvenes? Otro tercio a los padres y a otros adultos, y el tercio restante con todos ellos juntos. Si esto ocurriera, dice Wayne Rice, un pastor de jóvenes pasaría la mayor parte de su tiempo animando a adultos que tienen mucho más influencia en los jóvenes que la que los líderes o pastores juveniles tienen. Cuán cierto, cuán cierto. Y es que, bueno, aquí se puede ilustrar de esta manera. Un tercio del tiempo con los jóvenes, otro tercio con padres y adultos y otro con los jóvenes y los adultos o los padres. Cuando nosotros vamos a Efesios 4:12, ahí leemos que dice que Dios constituyó a unos pastores y maestros, etcétera. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero el problema es que nosotros pensamos que cuando se trata del ministerio juvenil, que santos se refiere ¿a qué? A los jóvenes nada más. Nuestra tarea es equipar a los jóvenes para la obra del ministerio. Pero quizá, y solo quizá, el rol más bien debiera ser pastorear y equipar no solamente a los jóvenes, sino primariamente a los padres y a los adultos. ¿Sí? En el caso del ministerio juvenil, si bien la función de los pastores en general es equipar a los santos para la obra del ministerio, en el caso del ministerio juvenil, bueno, hemos limitado nuestra definición de santos a los jóvenes solamente. Mientras que es verdad que un pastor o líder de jóvenes debe equipar a los jóvenes mismos para la obra del ministerio, debiéramos tener en cuenta que el rol primario de un pastor o líder de jóvenes debiera enfocarse más en equipar a los adultos. A los adultos. ¿Por qué? Porque como dice Wayne Rice, si queremos mejores resultados, resultados a largo plazo, o evitar que nuestro ministerio juvenil se colapse cuando tengamos que dejarlo, pues hay que aprender a trabajar con adultos y especialmente con los padres. ¿Por qué? Nos guste o no, hermanos, nos guste o no, los padres son la principal influencia en la vida de los jóvenes. El llamado del pastor o líder juvenil es ayudar y equipar a los padres, no reemplazarlos, no tomar su lugar, no interponerse entre ellos y los jóvenes. Por eso leemos aquí que los pastores y líderes de jóvenes debieran asegurarse de no posicionarse entre los jóvenes y sus padres, sino estar a un lado de los padres para ayudarles en su tarea de ministrar el evangelio a sus hijos. Y aún en el caso de chicos que no tienen un hogar cristiano, cierto, el pastor de jóvenes, el líder de jóvenes puede llenar, digamos, hasta cierto punto, nunca va a poder llenarlo del todo, pero quizá pueda proveer esa figura paterna. Es como en el Mandalorian que Mando, bueno, él decide hacer una figura paterna para ese niñito Grogu, ¿verdad? Y finalmente termina adoptándolo. Ups, spoiler. Vaya, también nosotros, los líderes de jóvenes, quizá debiéramos ser esa figura paterna para muchos jóvenes, pero mejor sería el poder conectar a los jóvenes con familias de la iglesia, con una comunidad de padres y madres y hermanos y hermanas. Miren, aquí hay una reflexión muy interesante de Wayne Rice. Él dice, no tenemos que ser los héroes. No. Lo que necesitamos a cambio es equipar a las personas que ya están más conectadas con los jóvenes de nuestro grupo juvenil para que puedan continuar la obra mucho después de que nosotros nos hayamos ido. Cuánta razón. Y dice lo siguiente, no hay duda en mi corazón, ahora, después de 40 años de ministerio juvenil, que con los únicos adolescentes con los que deseo haber pasado más tiempo como pastor de jóvenes son mis propios hijos. Ellos son los que amo más y por los que me intereso más. También deseo haber pasado más tiempo
ayudando a otros padres a aprovechar la ventaja de los roles, esos roles cruciales que desempeñan en la vida de sus hijos. Si lo hubiera hecho, escuchen esto, si lo hubiera hecho, esta es la reflexión de un hombre que trajo el ministerio juvenil profesional como lo conocemos, uno de los dos, junto con Mike Giaconelli, un hombre de más de 40 años, haciendo remembranza, reflexiones. Él dice, si lo hubiera hecho, si yo hubiera pasado más tiempo ayudando a los padres, equipando a los padres, ¿sí? Estoy seguro de que muchos más de los jóvenes que estuvieron en mis grupos juveniles todavía estarían siguiendo a Jesús el día de hoy. Cuán cierto, cuán cierto. Y para encaminarnos al final de esta charla de esta noche, bueno, preguntamos entonces, bueno, ¿quién debe encargarse? ¿Quién debe encargarse del ministerio juvenil? Bueno, ya hemos dicho que hay que evitar estos polos opuestos, hogar sin iglesia, iglesia sin hogar. Necesitamos una mejor visión, una visión en la que la iglesia y los padres coevangelizan y codiscipulan a sus adolescentes. Y esto tiene pues un par de implicaciones. Número uno, tenemos que entender, tenemos que tener un entendimiento bíblico del discipulado de los hijos, como ya hemos dicho, de acuerdo a Deuteronomio 6, este debe ocurrir primariamente en el hogar con la ayuda de la comunidad de la fe, de comunidad de fe, perdón, entera. En este caso, de la iglesia. Eso ya lo hemos dicho. En segundo lugar, debemos estar conscientes de que los padres son la principal influencia en la vida de los hijos. También ya hemos dicho esto. Ahora, recuerden, la iglesia ciertamente debe ser intencional en posicionarse en una manera en que esta visión sea una realidad. Vaya, la iglesia a través de su ministerio a los jóvenes debe entender la importancia que tiene, debe entender la importancia de su llamado a discipular a los padres para que los padres puedan discipular a sus familias. Una de las cosas que debiéramos entender es que si queremos un ministerio juvenil fuerte, tengamos, por ejemplo, un ministerio varonil fuerte. Tenemos que discipular a esos adultos para que discipulen a la siguiente generación. Y esto significa que la iglesia no debe ver el ministerio a los adolescentes o a los jóvenes como algo delegado solamente a los líderes de jóvenes. La iglesia siempre debe estar consciente de que su llamado es tender un puente entre el hogar y la iglesia. La iglesia debiera dar un alto valor en ser intencionales en recibir a las siguientes generaciones y contribuirles y animarles a los jóvenes a contribuir significativamente a la vida y misión de la iglesia, ¿sí? Aquí está, noten esta cita. La iglesia debe posicionarse, debe ser intencional aquí, en posicionarse como el ministerio de la iglesia a los jóvenes y sus padres, en lugar de que sea un ministerio enfocado solamente en los jóvenes. Y ahí está, también decía Mike McGarry, la iglesia debe poner un alto valor en ser intencional en recibir a las siguientes generaciones y animarles a contribuir significativamente a la vida de la iglesia. Y cuando esto ocurre, dice McGarry, el ministerio de la iglesia a los jóvenes se extenderá más allá del ministerio juvenil organizado. Bueno, esto se oye muy bien, pero voy aquí a saltar aquí. Bueno, hay algunos obstáculos que impiden que abracemos esta visión de hogar e iglesia juntos. Los estereotipos, los mitos que se creen con respecto a la relación entre padres e hijos. Muchos ministerios juveniles escogen creer ese mito de que los jóvenes no quieren estar con adultos, de que los jóvenes no quieren estar con sus padres, de que prefieren estar lejos de ellos,
etcétera. Ciertamente a veces es saludable que los jóvenes puedan tener un espacio, pero por otro lado, cuando creemos este mito, y yo les dije alguna vez que todos los errores habidos y por haber en el ministerio juvenil los he cometido, cuando yo era mucho más joven, mucho más estúpido de lo que soy ahorita, cuando era el pastor de jóvenes, literalmente ahí puse letreros en el grupo en el cuarto de reunión de los jóvenes, letreros que decían, no se admiten padres, ¿no? Zona libre de padres y cosas así. Lo confieso con vergüenza y tristeza el día de hoy. Pensé que era cool, pensé que era chido hacer tal cosa. Pero bueno, ese es uno de los mitos de los cuales tenemos que deshacernos, porque constituye un obstáculo para que abracemos esta visión de hogar e iglesia juntos. Por otro lado, verdad sea dicha, ¿por qué muchos no quieren abrazar esta visión? Porque implica trabajo duro, ¿sí? Es un trabajo duro y es muy difícil de realizarse consistentemente. Requiere de que seamos constantes como la hormiguita, seamos, bueno, seamos perseverantes, que podamos de verdad con paciencia esforzarnos, aunque parezca que será imposible. Miren, la verdad de las cosas es que el camino más fácil es el camino de menor resistencia. Lo más fácil es que los jóvenes tengan su grupo de jóvenes en el que ellos mismos sean los líderes, que ellos planeen sus actividades, que ellos hagan lo que quieren hacer, y pues así los padres tienen el viernes libre, y la iglesia pues también está contenta porque ahí los jóvenes pueden hacer sus propias actividades, etc. Hay cierto valor con que los jóvenes sean sus propios líderes, pero no creo que sea el modelo bíblico de ministerio juvenil. Por otro lado, está discúlpeme, como veremos en un momento más, muchos dicen, bueno, se van emocionados de un curso como este y quieren ya pues hacer realidad esta visión de hogar e iglesia trabajando juntos, pero se topan con la dura realidad de que muchos padres rehúsan recibir ayuda o sencillamente no quieren complicarse la vida, te dicen, si ni con mis hijos puedo, pues ¿por qué me voy a complicar con otros? No, gracias. O no, así están bien las cosas, yo no necesito ir a talleres y seminarios y conferencias, no necesito que me equipen, no, gracias. Entonces muchos padres se resisten y no piden ayuda. Pero también está otro obstáculo, de que muchos líderes de jóvenes pues prefieren trabajar solo con jóvenes que con sus padres, que con los adultos. Es mucho más fácil solamente estar con los chicos. Estar con adultos les parece así como que incómodo y no, etcétera. Y entonces, pues no, mejor tenemos este modelo el pastor de jóvenes con sus jóvenes y listo. Y también hay otro mito por ahí. Dice, no, es que si abrazamos este modelo de hogar e iglesia, pues ya no vamos a poder evangelizar, porque nos vamos a concentrar solamente en las familias de la iglesia. No, vaya, el hecho es que un ministerio juvenil que alcanza a jóvenes que no asisten a la iglesia también, pues debe evangelizar a los padres que no asisten a la iglesia. Y cuando los jóvenes, sus hijos empiezan a cambiar, pues eso hace a los padres muchas veces pensar, bueno, yo quiero lo que mis hijos tienen, ¿no? Y cómo entonces cómo podemos llevar a cabo esta visión de hogar e iglesia juntos. Esta no es una lista exhaustiva, pero aquí hay algunos consejos prácticos, ¿sí? Algunos consejos que ustedes pueden tal vez seguir para hacer cada vez más realidad esta visión. 1. Crea una declaración de misión que claramente articule y comunique un compromiso hacia los padres y las familias. Por eso es que en la definición que yo les puse, dice que Ministerio Juvenil es la obra intencional de la iglesia de apoyar y equipar a los padres y adultos, ¿sí? Apoyar. Perdón, hermanos, ¿todavía estamos ahí?
Sí, claro, claro, claro. Estamos, Sí, profesor. estamos. Sí, Aquí sí, es que estamos. Cambio y fuera. Aquí hubo una estamos, pequeña profesor. falla de corriente y entonces por un momento pensé que se había perdido la señal. Pero bueno, en nuestra iglesia, nuestra definición de ministerio juvenil es clara, bueno, más bien, sí, es clara y explícita con respecto a este asunto, de que nosotros no estamos nada más para ministrar a los jóvenes, sino para equipar y apoyar a los padres y adultos para que ellos ministren a los jóvenes. Bueno, número 2, hay que comunicar claramente la visión, constantemente, pintando un cuadro bíblico hermoso de hogar e iglesia juntos, los adultos de la iglesia, los padres ayudándose mutuamente, eh, vaya, mostrar capricho y entonces comunicarla a los jóvenes, a la iglesia, al consistorio, al pastor de la iglesia, etcétera, etcétera, para que entonces poco a poco vayan entendiendo que esto es lo que la Biblia enseña. Veamos a los adultos como obstáculos, sino como colegas, que los padres sean colegas, compañeros en el ministerio juvenil. Y esto es sumamente, sumamente importante. Una manera en la que podemos involucrar activamente a los padres. Bueno, aquí está, miren, que dice Wayne Rice. Mientras más incluyas e involucres a los padres en tu ministerio juvenil, más probable será que influyas en el corazón, falta el artículo, que influyas en el corazón y la mente de los jóvenes para siempre. Así es. ¿Quieres influir en los jóvenes en una mejor manera, en una manera más profunda? Influye en sus padres. Influye en sus padres. Y precisamente para integrarles cada vez más, pues necesitamos crear un concilio de padres o un consejo de padres o como le quieran llamar. En nuestra iglesia tratamos de que los padres tengan un rol activo en el ministerio juvenil y está el consistorio. Debajo del consistorio tenemos la figura de un anciano de supervisor o el pastor juvenil o pastor asociado para las siguientes generaciones, el cual está en una relación de apoyo para el concilio de padres, quienes son los que se reúnen una vez al mes para planear y para evaluar las actividades que van a ver y orar y decidir qué es lo que se va a hacer. ¿Sí? Ustedes pueden entonces tener algo semejante. Pero es vital equipar a los padres, proveer a los padres de herramientas prácticas para el discipulado de los jóvenes en casa, proveer seminarios, talleres, darles recursos, darles libros, revistas, artículos, ayudarles a entender el mundo de sus hijos, teniendo, como les dije, talleres continuos para equiparles, para responder a los desafíos que encontramos en la cultura de nuestros hijos. Y por supuesto, siempre valorar a la familia, sin idolatrar a la familia, pero que el calendario del Ministerio Juvenil pues permita a los padres ministrar a sus hijos, ¿verdad? Permita a adultos de la iglesia y familias de la iglesia invitar a jóvenes a sus hogares, a esos huérfanos espirituales o literales, invitarles a sus casas para cenar con la familia, para salir con la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer que nuestro calendario no contradiga nuestro énfasis en el discipulado familiar, ¿sí? Muy importante. Bueno, todo esto, hermanos, todo esto que hemos dicho, y pudiéramos abundar aún más, pero todo esto que hemos dicho va a requerir de paciencia. Esto no es fácil. Una y otra vez mis alumnos en Next salen emocionados de un curso semejante a este, pero luego regresan tristes, frustrados, desanimados, desalentados, porque se topan con la dura realidad de que no hay apoyo en la iglesia, de que el pastor se opone, de que los padres no responden, etcétera, etcétera. Ciertamente una de las más grandes fuentes de frustración y desánimo, pues es la falta de respuesta de los padres, ¿sí? Vaya, esta es una de las frustraciones y fuentes de desánimo más grandes y más comunes
entre los que abrazan esta visión bíblica del ministerio juvenil. Esa falta de respuesta de los padres, de los adultos de la iglesia. Pero esto conlleva un peligro, una tentación. Y la tentación es ir entonces, o es abandonar esta visión en favor de algo más pragmático, de algo más fácil, ¿sí? Pero en lugar de esto hay que orar, pidiendo al Señor la gracia de perseverar, aún ante la respuesta negativa, ante la falta de apoyo de la iglesia, del pastor, de los ancianos. Y una fuente de ánimo es precisamente lo que el apóstol Pablo dice. Ciertamente este pasaje no fue escrito pensando en el ministerio juvenil en primer lugar, pero el principio es muy importante. No nos cansemos, dice el apóstol Pablo, de hacer bien, de hacer lo que es correcto, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Ciertamente puede ser que pasen años, como en mi caso, por ejemplo, les confieso, empecé a enseñar a mi iglesia, a mis líderes, a mi autoridad de la iglesia, esta visión bíblica hace 12 años o más quizá, y apenas estamos viendo los frutos, cómo la gente empieza a entender que esto es lo que la Biblia enseña. No es fácil, hermanos, requiere paciencia. Requiere que el Señor nos dé su gracia para poder no perder de vista que esto es lo que la Biblia enseña. Y bueno, también les puedo decir, mis hermanos, que es hermoso poder ver cómo los padres, cómo los líderes empiezan a hablar usando este lenguaje y empiezan, por supuesto, a abrazar esta visión. Entonces, hermanos, no nos cansemos porque a su tiempo vamos a cegar. Ahora, pudiera ser que el Señor no nos permita ver el fruto de nuestro trabajo y eso está bien porque el apóstol Pablo también dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. O sea que quizá nuestra parte sea sembrar, preparar a la gente y otro más quizá va a cosechar el fruto de nuestro trabajo. Cualquiera que sea el caso, y yo les digo de todo corazón, que mientras más viejo me pongo, estoy menos dispuesto ahora sí que a enfrascarme en batallas que pienso que no son tan importantes. Pero aquí sí les digo, hermanos, sobre esta colina, aquí sí muero. Muero defendiendo esta colina. De aquí sí, no me muevo, me mantengo firme, porque creo que esto es lo que la Biblia enseña. Aquí voy a pausar, hermanos, para pasar entonces el micrófono tal vez al pastor Isaías, no sé a quién, por si hubiera alguna pregunta, algún comentario, etc. Sí, bueno, pues tenemos oportunidad para tiempo para unas 2 o 3 preguntas que los hermanos de aquí quieran realizar. Si hubiera alguna, o 2 o 3, hay oportunidad para ello. Perdón, me pasé de tiempo, hermanos, discúlpenme. No, lo tenemos programado hasta las 10, así que tenemos 20 minutos para responder algunas preguntas, si hubiera. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna reflexión, algún comentario al respecto de lo que se ha platicado? Bien, pastor. Yo nomás me gustaría que nos aclarara o nos recordara en relación a lo que acaba de abordar de la tarea entre los padres y la iglesia para ministrar a los jóvenes. Me gustaría que nos recordara por qué el ministerio juvenil no es igual, no es equivalente a un grupo de jóvenes. ¿Cómo si se puede, ¿no? Bueno, la Claro. respuesta es sí. Y si se puede tener un ministerio juvenil
sin tener un grupito de jóvenes? Claro, gracias. Sí, es una muy buena pregunta. Mencionamos esto, algo de esto en la sesión pasada. Permítame comenzar a responder esta pregunta y voy a ser breve. Ya los hermanos deben estar cansados, y tal vez desean ir a descansar. Tal vez no mencioné nada nuevo esta noche, pero sabe una cosa, a veces es bueno volver a oír las cosas, porque a veces se nos olvidan. No pretendo enseñar quizá cosas que ustedes no saben, pero bueno. Permítame comenzar a responder la pregunta con lo siguiente, y creo que mencioné esto en nuestra sesión anterior. Hay una falsa dicotomía en nuestro contexto con respecto al ministerio juvenil. ¿Y a qué me refiero? Comúnmente, desde hace algunos años, se escucha esta pregunta entre pastores, entre los jóvenes mismos. La pregunta es la siguiente. Oye, ¿qué tienen en tu iglesia? ¿Esfuerzo cristiano o ministerio juvenil? ¿Esfuerzo cristiano o ministerio juvenil? Como si fueran cosas enteramente distintas. Y algunos aquí, al menos en mi contexto, dicen, oye, mi iglesia, ya no tenemos esfuerzo cristiano, ahora tenemos ministerio juvenil. O escuchan por ahí tal vez a los pastores decir, pues estamos ahí tratando de que los jóvenes ahora tengan ministerio juvenil porque antes teníamos esfuerzo cristiano. Esa es una falsa separación, diría yo, o una falsa antítesis, porque proviene de un mal entendimiento de lo que es ministerio juvenil. Si imagináramos dos círculos concéntricos, uno más grande que el otro, obviamente, ¿cuál de los dos sería el círculo más grande y el círculo más pequeño? ¿El más grande sería ministerio juvenil y el más chico esfuerzo cristiano o viceversa? Bueno, la respuesta es que el más grande es ministerio juvenil. ¿Por qué? Porque el esfuerzo cristiano es un tipo, una forma, un modelo de ministerio juvenil. El problema es que en nuestro país se ha entendido como el modelo de ministerio juvenil, cuando hay diferentes maneras de hacer ministerio juvenil. Algún otro día tal vez podemos hablar más al respecto. Ahora digo esto porque también de pronto encontramos esta idea de que ministerio juvenil es igual a tener un grupo juvenil. Un grupo de jóvenes que se reúnen constantemente, organizado, etcétera. Y muchos piensan erróneamente de que si no tengo un grupo de jóvenes que se reúne, como dije, constante o periódicamente, pues no tengo ministerio juvenil. La verdad de las cosas es que ministerio juvenil no es igual a grupo juvenil. Puedo tener un ministerio juvenil sin tener un grupo juvenil. Lo que no puedo tener es ministerio juvenil si no tengo jóvenes. Pues sí, ¿no? Obviamente. Pero si hay jóvenes en la iglesia, aunque sea 2 o 3, y aunque no se reúnan constantemente y no tengan una estructura o lo que usted quiera, puedo tener un ministerio juvenil. ¿Por qué? Porque el ministerio juvenil, como ya hemos dicho, es de manera simple y sencilla pasar la fe a la siguiente generación, integrar a esos jóvenes, asimilarlos e integrarlos a la vida y misión de la iglesia. ¿Estoy diciendo que los grupos juveniles son malos, nocivos, que debemos deshacernos de ellos? Bueno, algunos quizás sí, pero en realidad no es lo que estoy diciendo. Cuando los grupos juveniles se llevan a cabo en una manera, digamos, sana, bíblica, responsable, pueden ser de mucha ayuda para el discipulado de los jóvenes. Pero nuestros jóvenes pueden ser ministrados, la iglesia puede ministrar a sus jóvenes, aunque no tenga un grupo que se reúna cada semana. ¿Cómo? Pues a través de relaciones de mentoría, a través de las clases en la iglesia. Por ejemplo, aquí en la iglesia, ya lo comentaba, creo que ya lo comentaba la vez pasada, no estoy muy seguro. Aquí en la iglesia, nuestro ministerio varonil es un ministerio integrado. Asisten varones
de diferentes edades. Tenemos gente desde secundaria hasta casi la tumba, ¿no? Que se reúnen. Lo mismo las mujeres. Nuestras clases de escuela dominical son intergeneracionales. Tenemos desde secundaria, de la misma manera, hasta edades avanzadas, conviviendo, aprendiendo en una clase. Tenemos varias clases en las que hay jóvenes y adultos, adolescentes y adultos mayores, todos juntos, diferentes edades aprendiendo, juntos. Entonces, el discipulado también se lleva a cabo en el culto. En fin, no tenemos que tener un grupo de jóvenes para tener un ministerio juvenil, pero sí tenemos que ser intencionales en discipularles, en asimilarles, en integrarles a la vida y misión de la iglesia. No sé si eso responde a la pregunta, pastor. Sí, claro, claro. Bueno, pues quisiera en otra oportunidad pudiéramos hablar acerca de las ideas prácticas, ¿no? De poder hacer esto, porque en parte una de nuestras necesidades son esas, de experiencia, ideas, de cómo poder hacer este ministerio juvenil de manera integral, no exclusivamente eh, a través de un grupo de jóvenes. Y aunque tuviéramos un grupo de jóvenes, ¿no? Tendríamos que ampliar nuestra visión al respecto. Y para eso necesitamos de ideas. ¿Cómo podríamos hacerlo de manera un poco más práctico, ¿no? Eso es en otra ocasión. Bueno, pues muchas gracias, Pastor David. Agradecemos por su tiempo. Y agradecemos también a todos los que se anexaron a esta conferencia virtual para participar. Esperamos que esté todo en orden con la grabación para que lo podamos compartir también posteriormente a todos los que no pudieron acompañarnos en esta hora. Bien, pues muchas gracias de nuevo, Pastor. Y gracias pues, a ustedes, estamos en hermano. contacto para que nos pueda seguir apoyando. Pues, Con todo gusto lo que, ayuden. si les Bien. parece a ustedes importante, necesario, útil, lo que sea, con todo gusto. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, Ustedes, pues vamos a... Gracias, muchas gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias. Vamos a Gracias, hermanos, terminar con gracias. una oración. Le voy a pedir al pastor Raymond, presidente del presbiterio, que pues termine ese tiempo de reflexión con una oración. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este momento. Gracias por la vida del doctor David Correa. Sigue bendiciendo su ministerio, su familia, su salud. Te damos gracias por su participación con nosotros. Y también te rogamos que esta plática que hemos tenido, que es la segunda, pues sea de mucha bendición para nuestro trabajo juvenil. Ayúdanos, tenemos una tarea muy grande que hacer y todas las ideas, todos los tips, todos los recordatorios y todos los nuevos métodos de trabajo son muy interesantes y lo podemos aplicar. Ayúdanos, gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, pues ahora sí, estamos despedidos. Muchas gracias. Dios les bendiga.